Pero cuando vio a una mujer negra en un SUV de lujo saliendo del estacionamiento de Whole Foods un soleado martes a las 3 de la tarde, cada instinto racista que había cultivado durante 13 años en el cuerpo policial se activó. El vehículo era demasiado caro. La mujer parecía demasiado segura de sí misma y, en su experiencia, moldeada por años de perfilamiento racial y protección departamental, una mujer negra conduciendo un Range Rover en esta parte de la ciudad siempre valía la pena investigar. Ese juicio precipitado, hecho a plena luz del día, con testigos por todas partes, le costaría su carrera, su pensión y su libertad, y expondría a un departamento de policía que había permitido su mala conducta durante más de una década. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que nos visita, por favor, haga clic en el botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdad. Denison había construido su reputación a través de la agresión y la intimidación. 29 quejas por uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial y registros ilegales a lo largo de 13 años. Informes internos documentaron un patrón de acoso a conductores negros y latinos en vecindarios acomodados, cuestionando su derecho a estar allí, realizando verificaciones de órdenes de arresto sin causa y escalando detenciones rutinarias hasta convertirlas en enfrentamientos. Había sido suspendido 2 veces, asistido a capacitación obligatoria sobre prejuicios 4 veces, y le había costado a la ciudad $180,000 en acuerdos previos. Sin embargo, cada vez el sindicato de policía lo había protegido. Los supervisores habían mirado hacia otro lado y él había regresado a las calles más envalentonado que antes. Había aprendido que el sistema lo protegería, que las quejas desaparecían en procesos burocráticos y que su placa le daba poder sin una rendición de cuentas real. La agente especial Lisa Monroe, de 36 años, había pasado 12 años en la División de Derechos Civiles del FBI. Había investigado crímenes de odio, casos de mala conducta policial y violaciones de leyes federales de derechos civiles en 7 estados. Era brillante, minuciosa y tenía reputación de construir casos inexpugnables contra aquellos que abusaban de su autoridad. Había testificado ante el Congreso, capacitado a la policía local sobre vigilancia constitucional, y había ayudado a asegurar condenas contra oficiales que creían ser intocables. Y esa tarde de martes, después de una rápida compra de comestibles, antes de recoger a su hija de la práctica de fútbol, estaba a punto de convertirse en víctima del mismo tipo de mala conducta contra el que había luchado durante toda su carrera. El sol de la tarde brillaba intensamente sobre la intersección de Maple y la Séptima cuando Denison divisó el Range Rover negro de Monroe. Sus ojos se entrecerraron mientras la observaba señalizar e incorporarse al tráfico. Nada en su conducción era sospechoso, ninguna infracción, ningún movimiento errático, pero el prejuicio de Denison le indicó que mirara más de cerca. Buscó sus placas en su sistema, limpias, registradas a nombre de Lisa Monroe en una dirección del exclusivo vecindario de Westwood. Eso solo profundizó su sospecha. En su visión distorsionada del mundo, las personas negras no pertenecían a Westwood, y si conducían autos caros, algo tenía que estar mal. Encendió sus luces y la detuvo 2 cuadras después de la tienda de comestibles, justo enfrente de una concurrida cafetería con asientos al aire libre. Decenas de personas podían ver la detención. Algunas ya estaban sacando sus teléfonos, un reflejo en una era donde los encuentros con la policía a menudo se convertían en videos virales.
Monroe vio las luces intermitentes y sintió que su estómago se apretaba. Había pasado por esto antes, no como agente del FBI, sino como una mujer negra que había sido detenida por conducir, siendo negra más veces de las que podía contar. Pero estaba entrenada para esto. Conocía la ley de adentro hacia afuera, conocía sus derechos y sabía exactamente cómo documentar todo lo que estaba a punto de suceder. Se detuvo con cuidado, puso el coche en marcha, apagó el motor y colocó ambas manos en el volante, a las 10:02. Su teléfono, montado en el tablero, ya estaba grabando. Había activado la función de grabación de voz en el momento en que vio las luces de Denison. Denison se acercó a la ventanilla del conductor, su lenguaje corporal agresivo, su mano descansando en su funda. Se inclinó y golpeó con los nudillos la ventanilla. Monroe bajó la ventanilla a medias, manteniendo las manos visibles. «Buenas tardes, oficial. ¿Puede decirme por qué me ha detenido?» «Licencia y registro», espetó Denison, ignorando su pregunta. «Por supuesto», dijo Monroe con calma. «Antes de buscarlas, necesito informarle que soy la agente especial Lisa Monroe, del Buró Federal de Investigaciones. Mis credenciales están en mi consola central junto con mi registro. Mi arma de servicio está asegurada en la caja de seguridad en la parte trasera. Voy a buscar lentamente mis documentos ahora». La mandíbula de Denison se tensó. FBI, otra que afirma ser de la ley. Lo había oído antes, gente mintiendo sobre sus profesiones para intimidarlo o evitar multas. En su experiencia, las personas que realmente tenían autoridad no lo anunciaban así. Las estaban inventando. Y el hecho de que una mujer negra dijera ser del FBI solo reforzó su suposición prejuiciosa de que estaba mintiendo. «Mantenga las manos donde pueda verlas», ordenó Denison. «Salga del vehículo». El entrenamiento de Monroe entró en acción. «Mantén la calma. No escales. Documenta todo». «Oficial, estaré encantada de proporcionarle mis credenciales. Si me permite alcanzarlas, puedo mostrarle mi identificación del FBI ahora mismo». Dije, «Salga del vehículo», repitió Denison alzando la voz. «Esta es tu última advertencia». Monroe podía ver a la gente en la cafetería observando. Algunos definitivamente estaban grabando. Necesitaba mantener la calma, seguir las órdenes y dejar que su entrenamiento la guiara a través de esto. «Estoy cumpliendo, oficial. Estoy abriendo la puerta ahora». Abrió la puerta lentamente y salió, manteniendo sus movimientos deliberados y visibles. Llevaba jeans, un blazer y zapatillas, su atuendo informal para un recado rápido. Nada en su apariencia debería haber provocado esta reacción, pero sabía que no se trataba de su ropa. Se trataba de su color de piel. Se trataba del prejuicio de Denison y se trataba de un sistema que nunca lo había hecho responsable. «Gire, manos en el vehículo», ordenó Denison. «Oficial Denison», dijo Monroe leyendo su placa. «Le pido que revise mis credenciales antes de que esto vaya más allá. Soy una agente del FBI. Mi identificación está en la consola central. Si lo verifica, podemos terminar esta interacción ahora mismo». El rostro de Denison se enrojeció de ira. Le estaba hablando como si tuviera autoridad, como si estuviera al mando. Eso lo enfureció. «No me importa lo que creas ser. Gira y pon tus manos en el vehículo». Monroe se giró lentamente, colocando las manos sobre el capó de su Range Rover. Podía sentir las miradas de docenas de testigos sobre ella. Podía oír el tráfico pasar y sabía que la cámara corporal de Denison estaba grabando todo, lo que significaba que su propio departamento tendría que enfrentarse eventualmente a lo que estaba haciendo. Denison le agarró la muñeca, tirando bruscamente de su brazo detrás de su espalda.
Está arrestada. ¿Por qué?, preguntó Monroe, con la voz firme a pesar del dolor en su hombro. Por resistencia al arresto, dijo Denison sacando sus esposas. No me he resistido a nada, dijo Monroe claramente, hablando hacia la multitud de curiosos que ahora grababan abiertamente. He cumplido con cada orden. Me identifiqué como agente federal y ofrecí mostrar mis credenciales. El oficial Dennis me está arrestando sin causa. Denison cerró las esposas en sus muñecas, apretándolas más de lo necesario. Puede contar su historia en la comisaría. Uno de los testigos, un hombre blanco de mediana edad vestido de traje, dio un paso adelante desde el patio de la cafetería. Oficial, ella no se resistió. Todos lo vimos. Hizo todo lo que usted pidió. Retroceda, señor. Ladro Denison. Esto no le concierne. Dijo que es del FBI. Otro testigo gritó: ¿Por qué no verifica sus credenciales? Denison los ignoró, guiando a Monroe hacia su coche patrulla. Mientras abría la puerta trasera, Monroe habló claramente, sabiendo que su propio teléfono todavía estaba grabando en el coche y que la cámara corporal de Denison estaba capturando todo. Mi nombre es agente especial Lisa Monroe. Mi número de placa es 74192. Trabajo en el edificio federal del Centro en la División de Derechos Civiles. Estoy siendo arrestada sin causa probable por el oficial Craig Denison. Este arresto es ilegal. Denison la empujó al asiento trasero. Guárdelo para la detención. Mientras regresaba al vehículo de Monroe para asegurarlo, uno de los testigos se acercó a él, teléfono todavía grabando. Oficial, esa mujer es una agente federal. Acaba de arrestar a una agente del FBI. Lo sabe, ¿verdad? Denison se giró bruscamente. Dije: retroceda y apague ese teléfono antes de arrestarlo a usted también. El testigo no se movió. Este es un espacio público. Tengo todo el derecho a grabar. Y acaba de cometer un gran error. ¿Deberían los ciudadanos estar legalmente protegidos cuando filman encuentros policiales? Comente sus opiniones abajo. Esto ya no era una simple parada de tráfico. Era una agente federal que estaba siendo arrestada por no hacer nada malo, y un policía cuya parcialidad lo había cegado ante las consecuencias de sus acciones. En la comisaría, Denison llevó a Monroe a través del área de detención, todavía convencido de que había realizado un arresto legítimo. Se había dicho a sí mismo que ella mentía sobre ser del FBI, que sus credenciales serían falsas, que se vindicaría cuando su historia se desmoronara. Pero cuando el sargento de detención, un veterano de 20 años llamado Paul Rodríguez, vio quién estaba siendo traído, su rostro se puso blanco. «Denison, ¿qué demonios es esto?», preguntó Rodríguez levantándose de su escritorio. «Resistencia al arresto», dijo Denison con confianza. «Afirmó ser del FBI, pero se negó a cumplir mis órdenes». Rodríguez miró a Monroe, quien estaba de pie con calma esposada, su expresión compuesta, pero sus ojos agudos. «Señora, ¿cuál es su nombre?» «Agente especial Lisa Monroe, División de Derechos Civiles del FBI. Número de placa 74192. Me detuvieron sin causa. Me negaron la oportunidad de mostrar mis credenciales y me arrestaron cuando cumplí con todas las órdenes que me dio el oficial Denison». La expresión de Rodríguez pasó de la preocupación a la alarma. Tomó su teléfono inmediatamente. «Llamaré a la oficina de campo del FBI ahora mismo». «Eso no es necesario», protestó Denison. «Puedo verificar su identificación a través de...» «Calla la boca, Denison». Rodríguez lo interrumpió. «Acabas de arrestar a un agente federal. ¿Entiendes lo que has hecho?». 15 minutos después, la llamada fue confirmada. La agente especial Lisa Monroe era exactamente quien decía ser.
Era una agente federal condecorada con 12 años de servicio, actualmente asignada a investigar violaciones de derechos civiles por parte de las fuerzas del orden. Había ayudado a procesar a 14 oficiales por mala conducta, había asegurado condenas en 9 casos y estaba programada para testificar ante un gran jurado federal. La semana siguiente, el oficial Craig Dennison la había arrestado a plena luz del día frente a docenas de testigos por absolutamente nada. Rodríguez le quitó las esposas. Agente Monroe, me disculpo. Esto nunca debió haber sucedido. Monroe se frotó las muñecas, su expresión fría y controlada. Esto no fue un error, sargento Rodríguez. Esto fue perfilamiento racial. El oficial Dennison vio a una mujer negra en un coche caro y asumió que no pertenecía allí. Se negó a verificar mis credenciales. Me arrestó por resistencia cuando cumplí con todas las órdenes. Y lo hizo frente a una multitud de testigos que grabaron todo el encuentro. El área de detención quedó en silencio. Dennison se quedó paralizado. La realidad de lo que había hecho finalmente se abrió paso a través de su arrogancia. Los testigos, las grabaciones, el hecho de que había arrestado a una agente del FBI que se especializaba en procesar a policías como él. Todas las alarmas en su cabeza sonaban, pero era demasiado tarde. «Agente Monroe, es libre de irse», dijo Rodríguez en voz baja. «De nuevo, me disculpo». Monroe miró a Dennison, cuya cara ahora estaba pálida y sudorosa. «No, sargento, no solo me voy a casa. Presentaré una queja formal ante su División de Asuntos Internos. Presentaré una demanda federal contra el oficial Denis y este departamento por violaciones de derechos civiles, arresto falso y detención ilegal. Y solicitaré que el Departamento de Justicia abra una investigación sobre toda su carrera. La carrera de Dennison, construida sobre el racismo y protegida por un sistema que lo había permitido durante más de una década, estaba a punto de colapsar. Y Monroe, que había pasado toda su carrera luchando por las víctimas de mala conducta policial, ahora sería la demandante en un caso que expondría todo lo roto de oficiales como Dennison y los departamentos que los protegían. Monroe salió de la comisaría esa tarde, con su hija esperando en la práctica de fútbol con el entrenador, ajena a lo sucedido. Pero la lucha de Monroe apenas comenzaba. Esa misma noche se había puesto en contacto con la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y su abogado personal. Las imágenes de la cámara corporal se aseguraron mediante una orden judicial federal. Se recopilaron declaraciones de testigos de las 17 personas que habían grabado el arresto y se lanzó una investigación completa sobre la carrera de 13 años de Dennison. El primer giro llegó durante la fase inicial de la investigación, cuando el equipo legal de Monroe solicitó el expediente completo de Dennison. Encontraron algo que incluso los sorprendió. Dennison había sido investigado internamente 6 veces por perfilamiento racial. En cada caso, la investigación se había cerrado sin sanciones. Pero los archivos contenían relatos detallados de conductores negros y latinos que habían sido detenidos, registrados sin consentimiento y arrestados bajo cargos pretextuales que luego fueron retirados. El departamento había documentado las quejas, realizado revisiones superficiales y luego las había enterrado. El patrón no solo era claro, sino que estaba documentado, marcado con fecha y era innegable. Y el departamento no había hecho nada. Pero lo que empeoró las cosas fue un memorando encontrado en lo profundo de los archivos. 3 años antes, un supervisor había recomendado que Dennison fuera despedido después de su 5ª queja por perfilamiento racial.
El memorando detallaba su patrón de acoso a conductores minoritarios, su escalada de detenciones rutinarias y su negativa a aceptar acciones correctivas. Recomendaba el despido inmediato, pero el jefe de policía de la época había anulado la recomendación, citando pruebas insuficientes de intención y permitiendo que Denison permaneciera en servicio. Ese memorando, escrito por un supervisor que había intentado hacer lo correcto, se convertiría en la prueba principal en la demanda de Monroe. El segundo giro llegó 4 meses después del caso, cuando los abogados de Monroe hicieron públicos los videos de la cámara corporal. El departamento había intentado mantenerlos sellados, argumentando que perjudicarían a los posibles jurados, pero el juez dictaminó que el interés público superaba esas preocupaciones y permitió su difusión. El metraje fue devastador. Mostraba a Monroe con las manos en el volante, identificándose tranquilamente como del FBI. Mostraba a Denison negándose a verificar sus credenciales, escalando sus órdenes sin justificación. Mostraba a Monroe cumpliendo cada orden, dándose la vuelta, poniendo las manos en el vehículo, declarando claramente que no se estaba resistiendo. Y lo mostraba a Denison, arrestándola de todos modos, ignorando a los testigos que le decían que estaba cometiendo un error. Pero la parte más dañina llegó al final. Mientras Denison caminaba de regreso a su coche patrulla, después de asegurar a Monroe en el asiento trasero, su cámara corporal capturó audio de él murmurando para sí mismo: probablemente robó el coche de todos modos. Todos mienten sobre quiénes son. Esas palabras capturadas en su propia cámara corporal sellaron su destino. Demostraron que sus acciones no se basaron en preocupaciones legítimas de aplicación de la ley. Se basaron en prejuicios raciales, puro y simple, y ninguna cantidad de maniobras legales podría explicarlas. El video se volvió viral en cuestión de horas. Se transmitió en todas las principales cadenas de noticias. Las organizaciones de derechos civiles realizaron manifestaciones exigiendo rendición de cuentas, y la Asociación de Agentes del FBI emitió un comunicado condenando el arresto y pidiendo el despido y procesamiento inmediato de Denison. El juicio comenzó 16 meses después del arresto. El Tribunal Federal estaba repleto de reporteros, agentes del FBI vestidos de traje mostrando solidaridad con Monroe y miembros de la comunidad que habían sido víctimas de Denison a lo largo de los años. Monroe se sentó en la mesa de los demandantes, compuesta y profesional, armada con evidencia que desmantelaría cualquier defensa que los abogados de Denison intentaran montar. La defensa de Denison fue predecible y patética. Sus abogados argumentaron que la detención se basó en una infracción de tráfico legítima, a pesar de que la cámara corporal mostraba que Monroe no cometió ninguna infracción. Alegaron que Denison tenía sospechas razonables para investigar, aunque no pudieron articular en qué se basaban esas sospechas. Argumentaron que Monroe había sido irrespetuosa y que Denison había actuado apropiadamente, pero la evidencia destruyó cada afirmación. Se reprodujeron las imágenes de la cámara corporal en el tribunal, mostrando la calma obediencia de Monroe y la creciente agresión de Denison. Peritos testificaron sobre perfilamiento racial, sesgos implícitos y patrones estadísticos en los registros de arrestos de Denison que mostraban que acosaba a conductores negros a una tasa 4 veces mayor que a los conductores blancos. Exvíctimas de detenciones de Denison testificaron sobre experiencias similares, acoso y arrestos falsos que habían sido desestimados por el departamento.
y el memorando del supervisor recomendando el despido 3 años antes demostró que el departamento sabía de la mala conducta de Denison y había elegido ignorarla. Pero el testimonio más poderoso provino de la propia Monroe. Subió al estrado durante 6 horas, describiendo con calma y metodología el arresto, la violación de sus derechos y el impacto emocional de ser esposada y humillada frente a docenas de extraños sin ninguna razón más que el color de su piel. Describió el miedo que sintió, no por ella misma, sino por su hija, que crecería sabiendo que ni siquiera las credenciales del FBI podían proteger a las personas negras de policías racistas, y describió la traición de ser arrestada por el mismo sistema que ella había dedicado su carrera a mejorar. Cuando el abogado de Monroe le preguntó por qué estaba llevando el caso, su respuesta fue simple y devastadora. Porque si esto puede sucederme a mí, una agente del FBI que conoce la ley y tiene recursos para defenderse, imaginen lo que les sucede a las personas que no los tienen. Este caso no se trata solo de mí. Se trata de cada persona negra que ha sido detenida sin motivo, arrestada bajo cargos falsos y se le ha dicho que su experiencia no importa. El oficial Denison es un síntoma de un sistema que protege a los policías racistas en lugar de a las comunidades a las que se supone que deben servir. Y me aseguraré de que ese sistema cambie. El jurado deliberó durante 12 horas. Declararon a Denison responsable de arresto falso, privación de derechos civiles bajo color de ley, imposición intencional de angustia emocional y procesamiento malicioso. Declararon al Departamento de Policía responsable de supervisión y retención negligente, falta de disciplina y mantenimiento de políticas que permitieran el perfilamiento racial. Y entonces vinieron los daños. El jurado otorgó a Monroe $2,3 millones, $800,000 en daños compensatorios por la violación de sus derechos, la angustia emocional y el daño a su reputación. $1,5 millones en daños punitivos contra Denison personalmente, un mensaje claro de que tal conducta no sería tolerada, y asignaron el 40% de la responsabilidad al Departamento de Policía por haber permitido la mala conducta de Denison, a pesar de conocer su patrón de abuso. La sala del tribunal estalló. Monroe se sentó en silencio, permitiéndose un pequeño momento de satisfacción. No fue por el dinero, sino porque un jurado de ciudadanos comunes había visto la verdad y validado lo que ella siempre supo. El sistema había fallado. Denise había sido protegido, y se necesitó que un agente federal fuera arrestado a plena luz del día para finalmente forzar la rendición de cuentas. Denison se sentó en la mesa de la defensa, su rostro enterrado en sus manos. Su carrera había terminado. Su placa le fue retirada el día que se conoció el veredicto. Los fiscales federales presentaron cargos penales por privación de derechos bajo color de ley en menos de una semana, y su nombre se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el prejuicio racial, la autoridad descontrolada y la protección departamental podían destruir vidas y erosionar la confianza pública. Si hubieras estado en ese jurado, ¿habrías otorgado aún más? ¿O crees que $2,300,000 envía el mensaje correcto? Comparte tus ideas en los comentarios, pero la historia no terminó con el veredicto. El tercer y último giro llegó 8 meses después, cuando Monroe utilizó una parte de su acuerdo para establecer la Fundación Monroe para la rendición de cuentas policial.
La fundación proporcionó representación legal gratuita a víctimas de mala conducta policial, financió programas de cámaras corporales en departamentos que no podían pagarlos y creó una base de datos nacional de oficiales con quejas de mala conducta confirmadas para evitar que simplemente se mudaran a nuevos departamentos después de ser despedidos. En menos de 2 años, la Fundación había ayudado a asegurar justicia para 47 víctimas de mala conducta policial. Impulsó reformas de políticas en 23 departamentos de policía y capacitó a más de 300 defensores comunitarios sobre sus derechos durante encuentros con la policía. Monroe no lo hizo por reconocimiento. Lo hizo porque sabía que su caso, por público y dañino que fuera, representaba solo un ejemplo de un problema que afectaba a miles de personas cada año. La mayoría de ellos no tenían credenciales del FBI. La mayoría no tenía los recursos para defenderse y la mayoría nunca vio justicia. En cuanto a Denison, su juicio federal resultó en condenas por 3 cargos de privación de derechos bajo color de ley. Fue sentenciado a 4 años de prisión federal, requerido para cumplir al menos el 85% de su sentencia según la ley federal. El mismo departamento que lo había protegido durante 13 años se convirtió en el escenario de su humillación pública. Y mientras lo sacaban esposado frente a los reporteros y las cámaras, la ironía era imposible de pasar por alto. Había construido una carrera poniendo esposas a personas inocentes. Ahora las llevaba él mismo. El departamento de policía implementó reformas integrales. Todas las paradas de tráfico ahora requerían que los oficiales articularan razones específicas y objetivas para la parada antes de acercarse al vehículo. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias con cargas automáticas a servidores independientes. Se estableció una junta de revisión independiente con supervisión civil para investigar las quejas de mala conducta, y los oficiales con 3 o más quejas confirmadas estaban sujetos a despido automático. El caso de Denise había forzado cambios que los defensores habían estado exigiendo durante décadas. Monroe regresó a su trabajo en el FBI. Su reputación mejorada en lugar de dañada. Sus colegas la respetaban no solo por sus habilidades de investigación, sino por su valentía al exigirle cuentas al sistema, incluso cuando se convirtió en víctima de él. Se había mantenido tranquila bajo custodia, documentado todo y utilizado el sistema legal para asegurar justicia, no solo para ella, sino para todos a quienes Denison había victimizado a lo largo de su carrera. La lección era innegable. Una placa no es una licencia para el racismo. La autoridad sin rendición de cuentas es abuso. Y a veces una detención ilegal. Un agente del FBI que se niega a permanecer en silencio. Un jurado que ve a través de las mentiras pueden forzar el cambio que debería haber ocurrido hace años. El arresto de Monroe a plena luz del día, presenciado por docenas y grabado desde múltiples ángulos, había expuesto una verdad que muchos querían ignorar. El perfil racial no era solo un problema en áreas de alta criminalidad o durante paradas nocturnas. Sucedía en los estacionamientos de los distritos comerciales en tardes soleadas de martes. Le sucedía a agentes federales con credenciales y autoridad. Y sucedía porque oficiales como Denise habían sido entrenados por la experiencia de que podían salirse con la suya. Pero ya no. El veredicto, la sentencia de prisión, las reformas y la fundación que Monroe creó enviaron un mensaje claro. Los días del perfil racial sin control estaban terminando. Los oficiales que lo practicaran enfrentarían consecuencias. Los departamentos que lo permitieran serían considerados responsables y las víctimas tendrían recursos para defenderse.
El poder sin respeto por los derechos civiles es tiranía. El prejuicio sin consecuencias es permiso. Y a veces una parada de tráfico, un arresto falso, un agente del FBI que transforma su victimización en un movimiento por el cambio pueden transformar un sistema entero. Si crees que la justicia debe aplicarse por igual a todos y que los policías racistas deben enfrentar consecuencias reales, suscríbete y activa las notificaciones porque mañana tenemos otra historia increíble que no querrás perderte.